Es interesante el programa que ha planteado la producción el día de hoy en Nativa, porque hemos comenzado con César Gutiérrez hablando de lotes de petróleo, del final de ciertas concesiones y la posible renovación de las mismas. Tuvimos una conversación con él, ustedes lo recordarán, y vamos a cerrar el bloque de entrevistas del programa conversando con activistas que proponen lo contrario, que lo que nos están diciendo es que el daño generado en los últimos 50 años por el petróleo en el Perú es de tal magnitud que lo que tenemos que pensar es en olvidarnos de lo fósil, ¿no es cierto?, del combustible fósil. Entonces, qué paradoja y qué interesante discusión la que podemos tener con Elaine Sajian, presidenta de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo. Elaine, bienvenida. Gracias por estar con nosotros, un gusto. Y está con nosotros también Augusto Durán. Él es coordinador de campañas sobre combustibles fósiles en América Latina. Augusto, ¿cómo te va? Buenos días, gracias. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. A ver, del 15 al 17 de septiembre, millones de personas en todo el mundo se van a movilizar a partir de la cumbre de ambición climática del secretario general de Naciones Unidas relacionado con combustibles fósiles. ¿Qué es lo que se exigirá en ese espacio? Excelente. Bueno, de hecho el 17 comienza la cumbre, es del 17 al 22. Hay movilizaciones previas en el 15, 16 y 17 en todo el mundo, ya que el cambio climático ha llegado a un punto sin precedentes, ¿no? Hace poco Guterres lo comentaba, el secretario de las Naciones Unidas decía que ya la era del calentamiento global había terminado y estábamos iniciando la era de la ebullición global. Entonces eso nos habla de la gravedad del cambio climático, que ya está pasando puntos de no retorno. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser imposible volver a lo que era antes. Ya la mitigación no sirve en muchos casos, ¿no? Exacto. Y de hecho lo que proponen los países de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero quedan muy cortas. Y justamente esta cumbre que está convocando la ONU es para debatir y hacer un balance de sus ambiciones y, por qué no decirlas, aumentarlas. Lamentablemente esto requiere de mucha voluntad política de los gobiernos y es justamente que en un trabajo en conjunto con Elaine y Corpi estamos yendo un poquito a incidir para que los gobiernos, sobre todo el peruano, se preocupe por cumplir estos compromisos climáticos. Clarísimo. Ahora, Elaine, el 86% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial son producidos por combustibles sólidos. Pero si algo han vivido las comunidades indígenas en nuestro país es el daño generado por este combustible. Cuéntame cómo se vive eso desde una comunidad que ha padecido producto de los daños irremediables de estos combustibles. Sí, efectivamente nosotros como pueblos indígenas cada vez más con la historia, con el cuento del desarrollo, han empezado a explotar petróleo más de 40 años. Pasa el oleoducto norperuano por los territorios de los pueblos indígenas. Sin embargo, estos derrames constantes que se han venido dando en nuestros territorios, los pueblos indígenas cada vez más están extinguiendo con diferentes enfermedades desconocidas que se están dando, la desnutrición crónica que se están dando, lo que nunca hemos vivido. ¿Por qué razones? Por el tema de que no hay seguridad alimentaria, que nuestras quebradas están contaminadas, nuestros territorios están contaminadas por estos derrames de hidrocarburos que hasta el día de hoy no han sido remediadas. Y es por eso que muchos de los pueblos, los niños, madres gestantes, están con metales pesados, porque no tienen de dónde comer, comen los peces contaminados. Se bañan en las quebradas contaminadas. Nosotros no nos bañamos en las duchas, nos bañamos en la quebrada. Y eso nos alimentamos de nuestros ríos, de nuestras cochas que hoy día están contaminadas. Eso es la cruda realidad de los pueblos indígenas que hoy en día viven. Y por esa razón los pueblos indígenas ahora dicen no a la concesión petrolera, minera, que afectan los territorios. Y también quiero dejar claro, vengo también trayendo el mensaje de los pueblos de que ellos no van a permitir
la más explotación petrolera, porque más de 40 años los pueblos indígenas cada vez más viven en extrema pobreza. De acuerdo. No hay desarrollo en los pueblos indígenas. De acuerdo, Elaine. Ahora, Augusto, esta es una oportunidad entonces para renovar esfuerzos coordinados para realmente cambiar la matriz energética de los países. Excelente, sí. De hecho, en un esfuerzo sin precedentes a nivel diplomático, se viene haciendo una campaña de todos los países para impulsar un tratado de no proliferación de combustibles fósiles. De hecho, el cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero que lo generan, el 86% de estas provienen de la quema de combustibles Sin fósiles. duda. Eso es brutal. Impresionante, así es. Entonces, si no cambiamos nuestra forma de usar la energía, las fuentes de la energía, incluso hasta la forma en que la utilizamos, esa desigualdad energética que existe, no va a haber planeta que nos aguante. Entonces, lo que se está buscando a nivel mundial es en un nivel de diplomacia sin precedentes que, complementario al Acuerdo de París, entre en vigor, se implemente, se debata un tratado de no proliferación de combustibles fósiles. Haciendo una analogía ya por los años 70, en plena Guerra Fría, cuando hubo un tratado similar de las armas nucleares. Así es. Exacto. Entonces, en ese momento, la amenaza para el planeta eran las armas nucleares. En este momento, la amenaza para el planeta y la humanidad son los combustibles fósiles. Entonces, lo que se busca es que estos países debatan un acuerdo que complemente el Acuerdo de París y que dé metas claras de reducción de la producción, de la exploración, del uso de combustibles fósiles, porque lamentablemente el Acuerdo de París no habla de ellos, que son la causa principal de estas emisiones de gases de efecto invernadero. De acuerdo. Elaine, a partir de los efectos devastadores que hemos tenido recientemente, las olas de calor son impresionantes, las inundaciones son mortales, el aumento de los fenómenos climatológicos es tan evidente que no se puede negar. Desde el espacio indígena, ¿cómo se nota ese cambio en lo cotidiano del bosque? En nuestro espacio nosotros estamos sintiendo este calor inmenso también, lo que nunca hemos vivido. También se está dando enfermedades, de diferentes tipos de enfermedades que nunca habíamos visto, y sin embargo no tenemos una atención adecuada del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque si es una enfermedad desconocida, no pueden detectar, lo único que hacen es, CIS no cubre, vaya con su plata a una especialista que te trate. Y por lo tanto el pueblo indígena cada vez más, porque no tienen los medios económicos para venir hasta Lima a hacerse chequeo en diferentes especialistas, mueren. Cada día más tenemos muertes en las comunidades indígenas. Eso es lo que nos está azotando a nosotros. En los niños con estos problemas de poliomielitis que se ha dado también últimamente en el distrito de Manseriche, donde hubo 10 veces derrames de petróleo que nunca han sido remediadas 100%. Y eso también a nosotros nos preocupa porque vienen apareciendo enfermedades, niños con mal de formación, y igual manera también nuestros ríos, ahora ya no tenemos peces como teníamos antes. Ese es un castigo prácticamente para los pueblos indígenas. Y esto el Estado no lo toma importancia, no lo está viendo desde arriba, desde su gabinete, cómo ellos están comiendo, pero no se ponen a pensar cómo viven estos territorios, estos pueblos indígenas en sus territorios donde hay derrames. Y esto es una preocupación de todos nosotros, y es por eso que salimos, gracias a los aliados también que vienen a escucharnos en las comunidades, a vernos en carne propia en nuestro territorio, cómo estamos nosotros pidiendo una ayuda. Sin duda, sin duda. Ahora, Augusto, dejar de usar combustibles fósiles es pasar a depender de energías limpias y sostenibles en el tiempo. Pero las economías del mundo, bajo este modelo de desarrollo, aún no podrían hacer el reemplazo del combustible fósil a las energías sostenibles. Y bajo ese argumento siguen quemando y quemando combustible. Entonces quizás la discusión de fondo es el modelo de desarrollo, Augusto.
Sí, de hecho, lo que se plantea, y es clarísimo, y no lo decimos nosotros, la sociedad civil, no lo dicen las organizaciones indígenas, lo dice el IPCC, que son los expertos a nivel mundial en cambio climático. Son científicos, totalmente sin banderas y sin ideologías, que nos dicen que la única forma para hacerle frente al cambio climático, para hacerle frente a estos efectos, es empezar un proceso de transición ecológica. ¿Qué es un proceso de transición ecológica? Simplemente empezar a debatir un nuevo modelo sistémico. Hay que decirlo, y lamentablemente no les gusta a muchas personas, este modelo extractivista, capitalista, neoliberal, nos ha llevado lamentablemente a Nos esta ha puesto situación. al borde del desastre, es clarísimo. Tenemos en este momento que empezar a debatir un nuevo modelo. ¿Cuál será el modelo? Tenemos que debatirlo. No podemos decir A, B, C. Tenemos que debatirlo, pero lo único que sabemos es que en este momento seguir depredando, seguir sacando la cantidad de recursos, seguir dependiendo de combustibles fósiles, de minerales, es inviable para el planeta. Entonces, en ese sentido se plantea una transición ecológica, y en el marco de esa transición ecológica que reúne varios cambios, varias transiciones, está la transición energética hacia energías renovables. Claro. Elaine, sé que se va a realizar un foro público. Sí. Cuéntame un poquito. Se llama ¿Por qué dejar los combustibles fósiles bajo tierra en el Perú? ¿Cuándo va a ser esto? Entiendo que es hoy. Sí. O Oye, Augusto, cuéntame tú, no sé Epa. quién. Sí. Bien, de hecho sí. De hecho, parte de estas acciones que se vienen haciendo en el marco de la Semana Climática, bueno, con el AINE vamos a estar participando, y a partir de mañana estamos participando en la cumbre en Nueva York. Okay. De hecho, el día de hoy a la medianoche estamos saliendo, pero parte de esas acciones, el día de ayer hemos tenido un encuentro con pescadores artesanales que están viviendo la misma problemática producto de la extracción petrolera. El día de hoy tenemos un evento grande en el Congreso a partir de las 4 de la tarde, Okay. donde vamos a tener este debate. Van a haber 2 mesas. Una primera mesa va a contar experiencias sobre los impactos tanto de la extracción de petróleo, de combustibles fósiles, y cómo el cambio climático también viene teniendo los territorios. Va a haber una segunda mesa donde también vamos a empezar a debatir, proponer propuestas de transición, justamente cómo sería un modelo de transición para Perú. Entonces, invitamos a todas y todos el día de hoy a partir de las 4 de la tarde puedan sumarse a este foro. También va a haber una transmisión en vivo a través de las redes del MOSIC, que es nuestra organización. Excelente. Quienes pueden sumarse. Esto es hoy 15 de septiembre a las 4:30 de la tarde en la sala Carlos Torres y Torres Lara, la sala de la interpretación auténtica. Buscan ustedes y llegan sin ningún problema en el Congreso de la República, en el edificio Víctor Raúl Aya de la Torre. Elaine, me tengo que ir. Reflexiones finales, por favor. Dejar claro de que los pueblos indígenas 16-17 definen los acuerdos que va a salir pronunciamiento de todas las nacionalidades indígenas que están en la provincia de Atem del Marañón, que sacaremos en contra de la explotación petrolera, porque si bien es cierto, para los pueblos indígenas no es un desarrollo. Y debe haber un planteamiento, una estrategia de cómo hacer un proyecto sostenible, porque el petróleo no es sostenible, para los pueblos indígenas. No, está clarísimo. Y te vas a encontrar con pares de Nueva York, digamos, con otras organizaciones indígenas de allá, seguramente. Así es, todas las organizaciones amazónicas nos vamos a unificarnos en Nueva York. Muy bien. Elaine, muchas gracias. Gracias por esta lucha. Muchas y gracias por haber gracias. venido. Igualmente, Muchas Augusto, gracias por este esfuerzo. Muchas gracias. Es que el tema es ese, nos va la vida en ello, ¿eh? De verdad, no hay vida en el planeta en estos términos para nuestros hijos y para nuestros nietos.